voy a tratar de hablar en esta tarde de algo que es muy significativo, puesto que abril empieza con la festividad del Día del Niño y después mayo, que ya es prácticamente 10 de mayo, que se celebra a las madres, que realmente es un día, pero que realmente debe ser todo el año. Así es que voy a tratar de dar una introducción realmente, cuál es el trabajo, cuál es la responsabilidad que el padre como la madre tienen hacia sus hijos y hacia su hogar mismo. Es de suma importancia que esta responsabilidad sea plenamente conocida por nosotros. La iglesia en la actualidad vive, digamos, en un mundo muy difícil, terriblemente contradictorio con todo lo que existe a nuestro alrededor. Pero alguien podría decir, bueno, ¿eso es nuevo? Realmente no lo es. La humanidad, realmente el hombre en sí no ha cambiado a pesar de los siglos y a pesar de todo lo que podamos ahorita entender o medio entender de lo que la ciencia ha crecido. Sin embargo, parece ser que todavía en nuestro corazón las tentaciones, como la ruina misma del hombre, por no conocer a Dios, por no conocer a Jesucristo, vive todavía hundido en la miseria y en el error. Esa es una verdad que la iglesia tiene que aceptar y vivir, pero también tiene la responsabilidad de hacer cambios. El hombre fue dado a cambiar, por eso es que vino el Señor Jesucristo, para que el hombre sea transformado continuamente en todo el devenir de su vida y en todos los niveles de su vida, no solamente en la niñez, en la juventud, sino también ya en la vejez. Y voy a invitarles que abramos la palabra de Dios en un texto o una porción de la palabra que es muy conocida por nosotros, que lo hemos escuchado quizás muchas veces, y es el libro de Josué, en su capítulo 24, o sea, el último capítulo de Josué. Josué 24, del versículo 15 hasta el 28. A la vez, algunos otros también tener a la mano, también vamos a tener la epístola de los Efesios, que es una epístola llena también de mucho contenido que San Pablo nos deja, Efesios 6, del 1 al 4. Voy a pedirles entonces, hermanos, que vamos a leer. Ustedes simplemente síganme con la vista en su Biblia, donde nos menciona Josué 24, 15, y después voy a ir viendo los diferentes versículos que dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien dirá, bueno, se dan cuenta que habla de unos dioses que estaban en Egipto. Ellos ya habían salido de la esclavitud, ya iban camino a la tierra prometida, pero se encuentran dentro de otro pueblo que también tiene dioses, ¿no es así? Los amorreos. Entonces uno se pregunta, ¿qué sucede en nuestra vida? Y aquí entra un dilema que tenemos que resolver con mucha responsabilidad y con mucho tino. A veces nosotros cargamos una especie, a veces dice, es que mi padre fue una persona que me agredió, fue una persona déspota, una persona que me agredió, que me regañaba, que no fue un padre. Entonces nos quedamos con esa imagen y vivimos con esa imagen, la arrastramos y vivimos con ella. Cuando vayamos a ser padres, parece ser que hacemos repetitiva la situación. Eso sucede a menudo. Por otro lado, no solamente es en relación a los padres o al hombre, también sucede en la mujer. A veces hay madres que son demasiado exigentes y aún madres muy egoístas,
que parece ser que heredan también a las futuras madres ese mismo concepto o ese mismo patrón que los lleva también a un desastre, no a una vida plena en el hogar, sino a un desastre continuo que continuamente se lleva una carga. Y aquí Josué nos habla de eso. Aquí puede uno decir, ¿qué son los ídolos esos de piedra? O esas imágenes. Lo que quiere hacer Josué es que si tu padre o tu madre, que habían adorado a aquellos ídolos, que habían cargado con esas culpas o con esas cosas que a nosotros nos perjudicaron en un momento, tenemos que quitarlas. Porque ahora vivimos en Dios. ¿Se dan cuenta? Hagan de cuenta que es algo que ahora los psicólogos o los estudiosos nos dicen son cargas o patrones que el hombre está dado a seguir, pero que tenemos que romper, porque el Señor Jesucristo vino a romper. Hay veces que algunas iglesias nos dicen, es que tú llevas las maldiciones de tus padres, de tus abuelos y no sé qué tanto. No, hermanos. Si eso fuera, figúrense cómo nos encontraríamos nosotros. ¿No es cierto? Pero el Señor Jesucristo vino a romper eso precisamente para encontrar que nosotros tenemos un cambio en Él. Nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras vivencias dentro del hogar. Y aquí entra algo que es muy significativo dentro del hogar. A veces nosotros, hay gente que tiene la imagen del padre terreno y no quiere nada con Dios, porque parece ser que lo transmite y dice que Dios es igual que mi padre terreno. Se enoja, tiene ira, me regaña, y entonces ven a Dios como ese padre terrenal imperfecto, cuando realmente eso tiene que ser cambiado y transformado a través de la persona de Jesucristo, cuando nosotros vivimos en esa fe y en ese deseo de cambio, porque nuestro hogar siempre será único. Y esa es una verdad. No hay hogares iguales. Todos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro hogar, somos diferentes. Nuestro comportamiento social o dentro de la familia es diferente. Aunque seamos familiares, aunque sean mis hijos, o aunque sean mis nietos, o aunque sea mi hija o mi hijo, tienen su propio espacio. Y en ese espacio ellos tienen que fincar lo que el Señor Jesucristo les está marcando. No las ideas, no los trastornos que muchas veces han sido equivocados y que arrastran, más que a exaltar la vida del hogar, la transforman en algo totalmente peligroso para la vida propia y el bienestar de la familia. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso es que Josué dice, es que los dioses aquellos de Egipto, ustedes vivieron, tienen que desecharlos. Porque había judíos, o había el pueblo de Dios, que a pesar de que ya había salido de Egipto, llevaba ídolos. Los llevaba cargando. Dice, pues si se nos ofrece, pues ya le pedimos a este, ¿no? No los habían destruido, ahí los traían. Ahí los traían cargando. Y a veces nosotros cargamos cosas que Dios no quiere que carguemos. Pero parece ser que a nosotros nos gusta cargar. Cargar muchas veces con el dolor que Dios no quiere que sintamos dolor. A veces queremos nosotros hacer cambiar a la gente para que piense como yo pienso. Y eso tampoco debe ser. Cada uno tiene que adquirir una responsabilidad delante de Dios. Hacer un pacto. Por eso es que el pueblo de Israel, Josué los invita y dice, ahora voy a servir a Jehová, pero tenemos que hacer un pacto con Él, como familia. Y aquí Josué les dice, como tribu. Y cada uno es testigo de ese pacto que yo voy a hacer con Dios. Figúrense ustedes las tribus o las familias que rodeaban a Josué en ese momento. Y Josué les está hablando de decir, bueno, los dioses de Egipto los traen cargando a ustedes. Pero lo peor del caso es que todavía no se conformaron con eso, sino todavía traen los ídolos en el lugar donde están ustedes viviendo. Que eso es lo peor. ¿Se dan cuenta?
O sea, ¿cuántas de las veces nosotros seguimos arrastrando situaciones y las volvemos vivencias de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestros regaños, de nuestras obsesiones, o de lo como ustedes quieran llamarlo, y queremos seguir cargándolas y seguimos mostrando más cargas sobre otros? Por eso la importancia es de cuando Él dice, vamos a hacer un pacto. Van a tener que desecharse. Hace un momento cantamos de libertad. Pues la libertad es eso, liberarte de esa carga, de ese dolor, de ese resentimiento. Hace un momento también hermano decía que el amor, ¿cómo se da? Bueno, yo tengo un resentimiento con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi nuera, en fin, yo necesito quitarme eso para encontrar realmente el sentido de servicio a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios si todavía sigo cargando de una manera tan pesada que me está causando un dolor tremendo a mi vida, aquello que alguien hizo en contra mí? Josué insiste en ello. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero necesitan hacer un pacto decisivo, porque Dios quiere precisamente que nosotros seamos, tanto hombres como mujeres, con una plena responsabilidad dentro del hogar. Y aquí hay tres aspectos muy interesantes que la palabra de Dios nos está mostrando. Y uno de ellos es que el hogar debe ser un lugar de seguridad, un lugar de calma, de quietud, de enseñanza. Y esa responsabilidad recae sobre nosotros, como abuelos y como padres. Muchas veces nos es más fácil decir, el gobierno es el responsable de tanta drogadicción. El gobierno es responsable porque hay muchas bandas. Pero ¿dónde es donde radica realmente el problema? En el hogar. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo queremos cambiar esta sociedad? ¿O cómo queremos cambiar el mundo? ¿O cómo queremos transformar que la gente vea que Jesucristo ha cambiado en nosotros si en nuestro propio hogar no existe la calma ni la seguridad? Si nosotros mismos empujamos a los que están cerca, nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a seguir cometiendo los mismos errores y los mismos patrones del pasado. ¿No es cierto? Tenemos que pararnos y reflexionar sobre ello para ver qué sucede. Una vez se hizo una encuesta en relación, ahora que están de moda las encuestas por las elecciones, y se hizo una encuesta y decían, ¿qué es lo que más ambiciona el hombre en la vida? Y haciendo una encuesta así, a grosso modo, de 1,200 personas, decían que, porque así se hacen las encuestas, no se va preguntando a cada persona, sino según los que hacen esto dicen, hay que tomar un núcleo o un nivel o cierta área y preguntamos. Y entonces fueron y dijeron, ¿qué es lo que más ambiciona a un hombre? Entonces encontraron que el 25% de la gente lo que desea es tener dinero, lucha por tener dinero. Es lo que más le interesa, el 25%. Otro 25% busca el ser feliz, pero el ser feliz en el sentido de un endoísmo, o sea, alguien que solamente quiere satisfacerse a sí mismo. Yo soy feliz, a mí me interesa que el mundo ruede, a mí me importa que los demás vivan como bien, yo quiero ser feliz yo, a mí me importa a nadie. Alguien decía, no te preguntes si eres feliz tú, pregúntate mejor si es feliz la gente que vive contigo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Fíjense muy bien. Y después dice que hay otro tanto, un 22%, de gente que busca el éxito, el ser el mejor en todo, ganar en todo y ser el primero en todo. Dicen que en nuestra cultura muy latinoamericana o muy mexicana, nadie es tonto, todos creemos saber todo.
Si ustedes van en la calle y le preguntan a una persona cualquier cosa, siempre va a contestar, aunque no sepa. Aunque diga una, pero nadie se va a quedar, no, porque no, yo sí sé, y contesta, ¿verdad? Nadie es capaz de decir, es que yo no sé. Entonces busca ese prestigio en la vida. Hay otro 19% que desea ser gente muy buena. Muy buena en el sentido de que, bueno, yo pago mis impuestos al gobierno, yo voy a la iglesia, yo no me meto con nadie, soy buena persona. Este es un 19%. Hay otra gente que dice para graduarse en la universidad es un 17%. Hay otros que dicen yo quiero vivir una vida independiente, que ya sería el 15%. Pero fíjense qué curioso. La gente que debe de tener fe en Dios, o que tiene fe en Dios, solamente es de un 7%. ¿Se dan cuenta cómo va bajando? Porque es muy fácil decir yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero yo tengo fe en Él. Yo soy responsable ante Él. Yo vivo para Él. Yo me extiendo a los demás de una manera tan horizontal que la gente pueda ver que las bendiciones de Dios van cayendo en mi hogar, van cayendo en mi familia, y que vaya evolucionando o reformándome en una vida nueva en Cristo. ¿Lo ve? O realmente simplemente es un aparato religioso en el cual yo aprendo. Aprendo solamente aquí, pero no aprendo en el corazón. Por eso Josué vuelve a insistir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estaremos a los pies postrados delante de Dios, porque Dios me ha bendecido. Si ustedes quieren, porque Josué ya va más lejos todavía, yo lo voy a servir. Si ustedes quieren, adelante. Si no quieren, pues no. Fíjense qué directo es Josué. Pero tienen que partir de algo muy importante, que tienen que servir a Jehová porque Él es Dios. Porque Él quiere vivir en medio de su pueblo. Ustedes ya han sido liberados, les decía el pueblo de hebreo. Ustedes ya han sido llamados. Ustedes van a ser transportados a una tierra mejor. ¿Por qué seguir cargando esas ideas falsas que ustedes adquirieron a través del tiempo y de la vida? Si ustedes leen versículos más arriba en Josué, fíjense cómo pone un ejemplo Josué. Y dice que el padre de Abraham, Taré, era un idólatra. Uno diría, ¿cómo? El gran Abraham, el padre de la fe, que su padre haya sido un idólatra. ¿Qué pasó? Si Abraham hubiera seguido ese camino, ¿qué hubiera sido con Abraham? ¿Sería el padre de la fe? No, sería un adorador de ídolos también. Tuvo que romper, tuvo que salir. Alguien dice, es que no puedo romper los patrones. Es que así me enseñaron, es que así me educaron. Ahora cuando nos podemos volver más científicos, decimos, es que es la genética. O sea, tenemos que echarle la culpa a alguien. Pero no queremos romper ese tipo de cosas que nos han perjudicado durante toda nuestra vida. Es lamentable todo lo que sucede en el mundo. Muy lamentable. Y no solamente en el mundo, lo vemos en nuestra propia sociedad. Se dice simplemente, fíjese, en lo tremendo que puede ser la industria, por llamarlo así, la industria de la pornografía. Produce casi 97 billones de dólares en el mundo. Qué terrible es esto. ¿Cómo se da en muchos países que podríamos decir de primer mundo? O la esclavitud que se da todavía en la pornografía cuando se lleva a lugares más difíciles, o la prostitución misma. ¿Y saben dónde se ha dado más? No solamente en América, se ha dado en países tan avanzados que podríamos decir de primer mundo. Estados Unidos,
Alemania, Francia, Italia, Grecia, el propio Israel ha creado una red de prostitución en el mundo. ¿Cómo cuando se pierde esa visión de Dios, cuando se pierde ese valor del hogar, de tomar la rienda necesaria para seguir adelante de lo que Dios nos está mostrando, entonces vienen los graves problemas? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Y no crean que es con el sentido de decir, ay, es que a lo mejor es muy moral, como usan las palabras. No, no es cuestión de moral. Es cuestión de sentido, de vivir en plenitud de lo que Dios nos está dando como un regalo y como un privilegio. Y les mencionaba de la prostitución. Deja millones y millones de dólares en el mundo lo que se hace. Porque se raptan tanto hombres como mujeres, niños, para prostituirlos. Uno se admira a veces cuando uno va caminando en el metro. ¿Se han fijado cuántos anuncios hay de que gente que desaparece y que no la encuentran? ¿Dónde está? Y de todas edades, de todos tamaños, de todos colores y de todas edades. ¿Qué sucedió? ¿O qué está sucediendo? Y allí es donde entra una de las grandes responsabilidades que nosotros, como iglesia de Dios, como llamados de Jesucristo, tenemos que intervenir en el mundo. Fíjense, intervenir en el mundo, porque para eso nos llamó el Señor Jesús. Para ser portadores de su palabra, para llevar el mensaje, para mostrarle al hombre que el hombre no puede de por sí hacer las cosas si no le vienen de Dios. Nosotros tenemos que caminar a lo que Dios nos ha marcado hacia adelante. Nosotros podemos cambiar nuestra generación, por decirlo así. No podemos seguir caminando bajo este camino que nos ha llevado al desastre a la humanidad y a nosotros mismos. Pero tenemos que modificar en nuestro hogar nuestras costumbres, nuestros hábitos. Modificar aún nuestro vocabulario. A veces nos cuesta trabajo. A veces somos muy cristianos y alabamos a Dios aquí, pero cuando llegamos a la casa como que se nos olvida y se nos sale alguna palabrita. ¿Por qué? Por el enojo, por lo que sea. Por nuestra ira o por nuestra propia debilidad. Y por eso la vida del cristiano siempre será una vida dura, difícil. No es fácil. Y no es por agradar al que está a mi lado. No es por agradar a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos. No. Es porque yo tengo que agradar a Dios. Y mientras no sea yo responsable como hombre, responsable ante mi esposa y ante mis hijos, ¿cómo podré ser realmente un líder en mi hogar? O como mujer, que es el primer contacto que el niño tiene, porque quizás el hombre se va, pero realmente, si ustedes se dan cuenta, en la cultura hebrea, la principal educadora es la mujer. La mujer tiene un punto muy importante en la educación del hijo. A veces que yo he escuchado que me dicen es que el marido se fue, anda con otras mujeres, y la mujer se dedica a cuidar al marido más que a los hijos, y después se queja. Total, si el marido se fue, pues que se vaya. Voy a cuidar a mis hijos, voy a cuidar mi hogar, voy a cuidar lo que tengo. Y después dice, es que mi marido se fue y por eso mis hijos son como son. Qué fácil es echarle la culpa al otro. La mujer es responsable porque es el primer contacto que tiene la educación. ¿Cómo se aprendió? Jesús aprendió
quizás los consejos que oía de María. ¿Cómo aprendió Timoteo? Dice que él escuchaba desde su abuela y su madre las enseñanzas. ¿Se dan cuenta? No solamente es responsabilidad del hombre, es responsabilidad de la mujer. Por eso el hogar es algo que se da en medio de una fogata. Vamos a ponerles un ejemplo. Hay una palabra que se usa mucho que es focolare, que es una palabra italiana. Y es cuando el hogar, cuando la familia se reúne alrededor de una fogata. Y en ese calor que está dando la lumbre, el padre, la madre, los hijos, la familia completa está calentándose y comiendo lo que se está asando en esa fogata. Ese es el sentido del hogar. El sentido donde se aprecia el calor y la ternura que se va dando como les diré, como algo que va cayendo, que va derramándose continuamente, pero que también nos va alimentando. ¿Por qué? Porque nos produce que nos comuniquemos. Anteriormente ustedes recordarán que las mesas eran rectangulares o cuadradas. Todavía me acuerdo en épocas de mis abuelos o mis bisabuelos, normalmente el padre de la familia se sentaba en la cabeza, y después los hijos, el mayor, la esposa, y luego los hijos menores hasta que llegaban ellos, ¿no? Hoy en día, quizás por el espacio, por lo que haya sido, ahora las mesas son redondas. ¿Sí? Si se dan cuenta, el hogar ya no debe ser cuadrado ni rectangular. El hogar debe ser redondo, donde todos participan del amor, donde todos participan de la comunicación. ¿Se dan cuenta? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo les preguntaría, no me contesten, ¿cuántos de ustedes dedican, siquiera un día a la semana, a orar y a leer la palabra de Dios con su esposa y su esposo y sus hijos, como familia? ¿Lo hacen? No me contesten. El gobierno dice, hay que leer, ahora ¿cómo les pone hay que leer con un niño cada 2 horas, ¿no? O 2 horas para leer un libro. Cuando la palabra de Dios nos está enseñando que realmente la comunicación como el amor nace precisamente de esa comunicación. Alguien diría, es que yo tengo que ir a trabajar. El marido normalmente se va todo el día, pero hoy en día ya no se acostumbra tanto en las casas. Antes en las casas la mamá o la abuela entraba uno a la cocina y hasta olía uno bonito que estaba guisando y llegaba uno con hambre, ¿no? Hoy día no. Hoy día el marido come en el trabajo con los cuates, la mujer come en el trabajo y el niño come en la guardería, ¿eh? Y cuando llegamos a la casa, pues dice hola, buenas noches, a dormir, y al otro día vámonos, ¿sí o no? Parece ser que ese movimiento ha causado problemas en nuestra vida. Pero sin embargo nosotros tenemos que disciplinarnos, y ahí entra la disciplina y la responsabilidad. Está bien, todos los días hacemos este ritmo o este círculo vicioso de trabajar, está bien, qué bueno, pero tenemos que dedicar, aunque sea un día, aunque sea 1 hora, que la familia pueda sentarse, el padre, la madre, los hijos, a leer la palabra de Dios. Y el varón, dirigir la oración en bendición, porque las manos de la mujer han preparado el alimento. ¡Qué hermoso sería! Alguien diría, es muy bonito hablar de esa manera, pero tenemos que hacerlo. Porque la palabra de Dios nos lo enseña y nos dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú lo quieres hacer, adelante. Si tú quieres seguir cargando los ídolos que te trajiste de Egipto y que tienes ahora, pues cárgalos. Pero yo he decidido servir a Jehová porque Él es mi Dios. ¿Se dan cuenta? Qué grande es Dios, cómo se manifiesta en nuestra vida. Y por eso tenemos que tener una resolución con responsabilidad, como hombres y como mujeres.
tenemos que tomar un patrón y decir, ¿cuál va a ser mi patrón? ¿Cómo voy a revolucionar? Fíjese, ¿cómo voy a revolucionar las cosas que yo he estado haciendo de una manera rutinaria, pero que ahora tengo que transformar para que mi hogar se vuelva tan dinámico que yo encuentre la comunicación y el amor con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y pueda encontrar que el centro, el fogón, sea Jesucristo en el hogar? Sea lo que nos impulse, hermanos. Es tan fácil muchas veces decir, bueno, pues vamos a echarle la culpa a los demás. Pero no es así. Somos responsables. Hoy día hay una asociación que se llama DINKIS, ¿sí?, a nivel mundial, que bueno, son unas siglas en inglés, que quiere decir double income, not kinds. O quiere decir, como una traducción así podríamos decir, doble ingreso, pero sin hijos. ¿Sí? Hasta hay un papelito, un registro civil en algunos lugares donde dice, pues yo te firmo que pues, no vamos a tener hijos y vamos a gozar de la vida. No aceptan esa responsabilidad de paternidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice? Porque, bueno, si tengo un hijo, pues, comprarle pañales, leche, no, y no me va a dejar dormir, que es lo peor, pues no. Mejor, mira, vivimos un tiempecito, si nos acoplamos, pues la hacemos, si no, pues ya. O si no, no la llevamos, pero vamos a viajar, vamos a tener un buen carro, vamos a vestir bien, y no tenemos esto. Y luego es una asociación que ha tomado esa decisión de no tener hijos. Y fíjense cómo uno podría decir, ¿cómo es posible que pueda existir esto? Pues sí lo hay. Porque hay gente que tampoco quiere tomar esa responsabilidad. Porque tener un hijo es responsabilidad. Un escritor decía, si tienes un hijo, tiembla, porque tú has de responder por él ante Dios. No es fácil, hermano. Yo tengo como 10 a todos así. Pero ¿cuántos padres irresponsables hay? Por eso es que encontramos en las calles de la ciudad cuántos niños abandonados sin padre. En México hay más de 20 millones de niños que no conocen a su padre. 20 millones en México que no saben quién es su padre. ¿Cómo? No quiere responsabilidad. ¿Se dan cuenta cómo es el grande trabajo que nosotros tenemos que empezar a realizar para la gloria de Dios? Porque Dios nos llamó a eso. Dios nos llamó para servirle, para amarle, pero también para estar prestos al servicio que Él quiere que nosotros realicemos en favor, fíjese, en favor de aquellos que nos rodean. Quizás aquellos no quieran escuchar. Está bien, es lo mismo que hizo Josué. Simplemente yo te aporto, yo te doy la palabra que Dios me está mostrando a mí. No sigas mi ejemplo, sigue la palabra de Dios. Porque pues no puedes decir que yo no te hablé. O no puedes hacer responsable a Dios de tus hechos y de tu vida. Si tú mismo la trastocaste, o te pusiste piedras en el camino y perdiste esa visión tan hermosa que Dios tiene para ti. Vamos rápidamente al libro de Efesios. Ya termino, hermanos, no quiero, me parece que ya me cansé, ya los cansé, no quiero cansarlos. En Efesios 6, vamos, alguien que lo encuentre, si gusta dar lectura a los primeros versículos del 1 al 4 de Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué bendición, gracias, mi hermana. Está bien hasta ahí. Fíjense qué grande es Dios. Dice primeramente que tenemos que obedecer ¿a quién?
Pero ¿cómo los tenemos que obedecer? En el Señor. En el Señor. A veces alguna vez me preguntaba una hermana y me decía, oye hermano, es que pues mi padre no es cristiano y no me deja ir a la iglesia, porque si me voy a la iglesia me castiga. ¿Ustedes qué dirían? ¿A quién van a obedecer? Es difícil, no es fácil. ¿Cómo voy a obedecerlo si aquella persona que es mi padre o mi madre me está ordenando algo que va en contra de lo que Dios quiere que yo sepa o que tenga? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros los padres somos egoístas. No permitimos que el hijo pueda ser feliz. Y tenemos que ser honestos y dejar que el hijo se desarrolle como tal. Les decía hace un momento, cada hogar es diferente. Cada uno de ustedes, podríamos decir, como lo decía Josué, cada uno de ustedes es una tribu, es un feudo. Tiene al rey, o al amo, o al padre, y forma su feudo, forma sus costumbres, sus hábitos, sus formas de ser. Y a veces nosotros queremos imponer todavía reglas. Y entonces dice, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero la justicia se da en el sentido cuando hay rectitud en el corazón del padre o de la madre, cuando sabe discernir y disciplinar al hijo. ¿Hemos aprendido eso? ¿Sabemos realmente disciplinar a nuestros hijos? ¿Sabemos hacerlo? Muchas veces yo he visto que ustedes lo han observado, que a veces la mamá va de malas, o se levantó de malas, o el marido se fue enojado en el trabajo, y el pobre niño ahí lo va arrastrando, órale, apúrate, y le va pegando al pobre niño. El niño es el que la lleva. ¿Por qué? Porque no se pudo desquitar con el marido y se desquita con el niño. ¿No es cierto? O al revés. Si el marido no le pudo gritar a la mujer en la mañana, pues le grita al hijo. Hay otros que son más, me cae en gracia, porque cuando llego a la escuela, ves que llevo a mi nieto, ahí van los pobres niños corriendo y luego los papás son, ya ves, por pararte tarde no vamos a llegar. ¿Y quién se paró tarde? ¿El niño? No, ellos fueron los que se pararon tarde, ¿eh? Es que no te apuras. ¿Qué pasó? ¿Sabemos disciplinar? ¿Sabemos amonestar? Y a veces nos descargamos nuestra ira en contra de nuestros hijos. Y a veces los hijos también descargan su ira sobre nosotros, porque se rebelan. Por eso San Pablo, a través de la palabra de Dios, dice, no los provoques. No los provoques a ira, porque entonces esto va a ser un choque. Y ahí es donde Dios, a través del Señor Jesucristo, nos dice, sed justos. Sabed distinguir cómo vas a disciplinarlos, cómo vas a enseñarlos, cómo vas a guiarlos. Y es muy significativo porque dice, aquí menciona al padre y a la madre. Y les dice, sí, cierto, hay una promesa para ti como hijo si honras a tu padre y a tu madre. Sí, y vas a ser de larga vida, cierto. Pero tu padre, ten cuidado. Ten cuidado cómo educas. Ten cuidado cómo muestras el carácter de Dios ante tu esposa y ante tus hijos. Aquí hablo a los hombres. Porque es muy fácil en la iglesia mostrar una cara y salir en la calle o en la casa y ser otra. ¿Cómo? Eso no es posible. Tienes que mostrar el liderazgo como hombre o como mujer en tu hogar. El hombre es el líder, sí, cierto, es la cabeza del hogar. Pero la mujer es el eje que mueve el hogar y los hijos, porque los alimenta, porque les da la enseñanza primera.
desde que los amamanta a través de una caricia. Qué hermoso es eso, hermanos. Qué hermoso es ver cómo Dios está pendiente de nosotros y que sin embargo nosotros diluimos todas estas cosas porque nos metemos en tantas cosas que perdemos esa visión que Dios ha mostrado hacia nosotros. Y dice, por tanto, sean cuerdos, sean responsables para disciplinar y amonestar en el Señor. ¿Cómo amonestamos? ¿Amonestamos de esa manera? No amonestamos de esa manera. Les reitero, cuando estoy enojado, pues me desquito con el que está a mi lado, o me desquito con el más débil. Muchas veces hay otro ejemplo que es muy clásico dentro del hogar. El niño es terrible y nosotros cuando llegamos a algún lugar queremos que el niño se porte como un santo. ¿No es cierto? Eso no es posible. ¿Pues sí? ¿Cómo lo tenemos que educar? Cuando llegue desde la casa, decirle, mira, te vas a comportar así. Pero queremos que después lo queremos transformar en ese momento y convertirse en niño y sentarse en una silla y que no se mueva. ¿Eso es saber educar? No. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser responsables. Disculpen que les reitere mucho de la responsabilidad. Pero estamos caminando hacia allá. Quizás yo ya no tenga tanta responsabilidad, que eludirla, ¿no? Yo ya soy abuelo. Así es que dice alguien por ahí, a mí como abuelo me toca consentirlos, ¿verdad? Pero claro, no es aceptable. Pero ustedes, muchos que son jóvenes o que están iniciando con niños pequeños, tienen o con adolescentes, tienen que reactivar esa comunicación y ese deseo de servir, que vuestros hijos y los hijos de sus hijos puedan cambiar este mundo, puedan transformar su hogar, puedan transformar la sociedad, puedan transformar el mundo de tal manera que la gente vea y diga, ellos son diferentes, porque ellos rompieron los patrones que existen a nuestro alrededor, porque Jesucristo les ha dado el poder, la fuerza, la responsabilidad, el amor, la comunicación, y van a encontrar lo que Dios quiere para que cada hogar pueda sentir el calor verdadero que solamente Jesucristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Démosle gloria a Dios por ellos. No seamos, dice la palabra de Dios, oidores o olvidadizos, que por aquí nos entra y por acá nos sale. Hagamos las cosas para Dios. No pensemos cambiar así. No. El proceso de la disciplina, el proceso de la amonestación, el proceso de la comunicación siempre se da paso a paso. Propónganse iniciar algo para la gloria de Dios. Propónganse iniciar algo en su hogar. Hace un momento les decía, ¿por qué los hogares hoy en día hay tanto problema? Porque quizás ya no hacemos lo que anteriormente se llamaba un culto en el hogar. Hay hogares de cristianos que lo hacen, pero la gran mayoría ya no lo hace. Tenemos que dedicar un momento. Quizás alguien diría, bueno, yo ya cuando llego del trabajo encuentro a mi hija o a mi hijo dormido, y cuando me voy pues lo encuentro dormido también. Pero hermanos, una caricia, un beso, una palabra, aunque el niño esté dormido o dormida, él lo escucha. Porque la bendición de Dios es grande. Que sepa que ustedes, como padres, son responsables y los aman, porque Dios les ha dado esa responsabilidad. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Dejaremos los ídolos atrás de los que traíamos. No nos hagamos ídolos ahora. Vivamos en la misericordia y en el poder de Dios. Gracias a Dios, dice, como Josué dice, mi casa servirá eternamente a Dios. ¿Y quién será? ¿Quiénes serán los testigos? Los testigos serán nuestros hijos, nuestros vecinos,
nuestra propia familia. Porque seremos diferentes, porque Dios nos ha llamado a ser diferentes para su gloria. No perfectos, no buenos, no santos, no libres de imperfecciones, sí, eso no. Dios nos ha llamado a ser responsables en su obra y en su servicio. ¿Y cuál es ese servicio y cuál es esa responsabilidad? Nuestro hogar y nuestra vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Repitámoslo, hermano, aquellos que estén decididos a hacer un cambio en su vida, en su hogar, y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fuerte, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios les bendiga, hermanos.